tal, mis hermanos en Cristo? Mi nombre es Flor María. Soy casada, tengo 3 hijos. Actualmente vivo aquí en Londres y junto con mi esposo animamos una comunidad de la Divina Misericordia. Somos propagadores de la misericordia de Dios. Deseo compartir con ustedes mi encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús puso su santo dedo en mis llagas, en mis heridas, para curarlas de raíz. Pero antes que nada quisiera compartir algo de mi infancia, quién es Flor María. Pues yo soy la última de 7 hermanos, de padre y madre, porque tengo un hermanito más que es hermano de madre. A mis 3 años de edad quedé huérfana de padre. Los momentos que más impactaron mi niñez, recuerdo un momento impactante fue cuando falleció mi papá. Recuerdo que estábamos encerrados, mi hermano pequeño y yo. Mi hermano mayor, que ya estaba enfermo porque también quedó enfermo. Mi mamá, que poco a poco fue perdiendo sus sentidos, pues no era como una mamá normal. A la cuenta quedé huérfana de padre y madre. Otro momento que impactó mi vida en mi niñez, en mi infancia, fue, la verdad es que las edades exactas no las recuerdo, pero ha de haber sido a la edad de 4 a 5 años, que recuerdo que en nuestra provincia de Loja hubo un terremoto muy fuerte. Era la primera vez que yo vi cómo la tierra se movía, cómo los árboles se movían. Eso me aterró, me dio mucho miedo. Otro momento también que impactó mi vida fue de los 10 años para abajo. No recuerdo, como digo, la fecha exacta, la edad exacta, pero yo tengo un sueño con mi papá. En especial, este sueño marcó mi vida, pero para bien, que me acompañó hasta el sol de hoy. Yo soñé con él. Mi mami ya estaba enfermita. Ella estaba sentada en una cama. Entró mi papá y a mi mami le saludó con un beso en la frente. A mi hermano Bolívar y a mí, que éramos pequeños, inclinó como sus dedos y nos puso la bendición a cada uno. Él estaba vestido muy simpático. Estaba vestido con un vestido blanco, una túnica blanca, completamente blanca, con un cinturón dorado. En este sueño es donde yo conozco verdaderamente a mi papá. Aquí, justamente después de saludarnos, de bendecirnos, hizo su mano así. Dijo: miren quién viene conmigo. Detrás de él estaba un viejecito, así mismo con sus ropas blanquísimas, con su cabellera blanca como la lana, su barbita igual, su rostro resplandeciente. Mi papá no nos había dicho quién era, pero yo en el sueño yo lo supe que era Papito Dios. Eso fue algo impresionante que nunca en mi vida lo he podido olvidar. De hecho, que este sueño con mi papá me ha ayudado muchísimo en mi sanación interior a lo largo de los años. Me acompañaría en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles espirituales. Sería un medio de ayuda para mí sin siquiera verlo. Yo nunca lo conocí, yo lo conocí en el sueño, pero lo amo con todo mi corazón hasta el día de hoy. Otro momento que impactó mi vida, en este caso fue para mal. En este caso marcó mi vida para mal, que me afectó tanto, que hizo muchas heridas,
en mi corazón que a partir de ahí nunca más mi vida sería igual. Sufrí abusos físicos y psicológicos. Esto fue muy doloroso y triste, sobre todo en mi interior, en mi vida. Eso se hicieron muchos recuerdos dolorosos en mi corazón, muchas heridas. Estas heridas hizo que cada vez, conforme pasaban los años, cualquier momento difícil que pasaría, se harían mucho más las llagas más fuertes y más grandes, más dolorosas. Eso es en mi infancia, más o menos a los 10, 11 años. Como les dije anteriormente, mi mamá, ella no sabía lo que hacía, estaba inconsciente de lo que hacía. Pues un señor tuvo relaciones con mi mamá y mi mamá quedó embarazada. Nació mi hermanito menor, quien se convirtió para mí como un juguete, el juguete vivo, el juguete que yo nunca había tenido, con quien yo jugaba todos los días en la mañana, porque buen tiempo dormíamos en una pieza separados mi mamá y yo. Yo me despertaba cada mañana a jugar con este juguetito vivo. Era un bebé precioso. A los 9 años, lamentablemente, alguien de la familia dijo que lo llevaran a su papá porque mi mamá no lo podía cuidar, pues que ella no estaba consciente de lo que hacía. Eso para mí causó un dolor tan grande. Yo me escapaba de la casa al lugar donde lo llevaron y yo me iba a visitarlo siempre. Nunca había sabido que también eso en mí hizo muchas heridas en mi corazón por todo esto que pasó. Cuando tenía más o menos 13 a 14 años, en este tiempo ya vivíamos juntos porque hasta tanto mis hermanos, todos se habían ido con diferentes familias. Mis hermanas que estaban más grandes se habían ido a trabajar en diferentes casas para sobrevivir. Pues yo no me acuerdo haberme separado casi nunca de mi mamá. Un tiempo me separé donde una señora que me llevaba, yo estaba pequeña, ella también era muchacha en aquel entonces todavía, me llevaba para que yo la cuidara, para que hacer compañía con ella. Pero yo me la escapaba porque mi mamá sabía que no tenía que comer, sabía que estaba sola en casa. Y como no era tan lejos, esto era en el campo, pero aún así me tocaba caminar y me escapaba a la casa. Cuando estaba más grandecita, yo ya igual me fui a ayudarle a una señora a cuidar de su bebé para que ella me diera de comer y también a veces me daba comida para mi mamá. En estos mismos años de mi infancia, tendría unos 8 años, no recuerdo, yo escucho a unas personas mayores adultas en una conversación que ellas tenían. Estas personas hablaban de los tiempos futuros, de lo que estamos viviendo ahora. Hablaban de que habrá mucha confusión en la fe, que habrá muchas religiones que confundirán y que la gente no sabrá dónde está la verdad. Eso a mí me impactó, no era conmigo la conversa, mas yo estaba por ahí cerca, que yo recuerdo haber escuchado eso. Hablaban también que uno debe vivir en la verdad, debe buscar y vivir en la verdad. Y otra cosa que también me impactó, eso me impactó mucho, fue el que todos hemos venido a cumplir una misión en esta vida y que todos debemos cumplir la misión. Esto es más o menos en cuanto a mi infancia. Cuando ya tenía más o menos unos 13, 14 años, cuando vivíamos juntos con mis hermanos mayores, hablo de mi hermana Margarita, Gilberto, Bolívar y mi persona.
y mi mamá, mis 2 hermanos mayores que nos cuidaban a nosotros y cuidaban también de mi mamá. Pero mi hermana se enamoró y se fue. Se hizo de compromiso y se fue lejos. Me quedé muy sola. Era dolor tras dolor, tristeza tras tristeza. A mí me tocaba cuidar a mis hermanos, hacer las veces de ama de casa, a cuidar de mi mamá. Pero cuando ya llegó los 18 años para mi hermano, se fue al cuartel. Nuevamente quedamos solos. Mi hermano Bolívar, mi mamá y yo. En aquel entonces me acuerdo que yo ya tenía 15 años. A mis 15 años tengo mis primeras lágrimas por las calumnias. Empiezo a ser calumniada. De unas calumnias terribles. Recuerdo que el consuelo que tenía era mi hermano mayor que me consolaba. Me decían que no haga caso. Quizá más adelante pueda ahondar sobre este tema. Eso es más o menos conforme a mi niñez y mi adolescencia. A los 18 años, yo viajo para la capital, a Quito. Ahí en la capital, pues empieza ya mi vida de pecado, empiezan las farras. Buscaba llenar ese vacío inmenso que había en mí, porque hasta tanto yo vivía en un mar de lágrimas, vivía llorando, vivía como ese cassette en mi cabeza, recordando todo, aquellas cosas del verme huérfana, el ver que abusaran de mí, el ver que todo se turbaba. Y por esas calumnias es que yo decidí irme, porque pues en pueblo pequeño todos le miran raro, como bicho raro a una persona. Cuando ya viajo a Quito, paso un tiempo, más o menos mi tiempo de pecado, yo lo marco, y que un predicador cuando oró por mí también me dijo lo mismo. Y mi vida, sobre todo de dolor, en donde se ahondaron más todavía las llagas, es a partir de los 18 años a 24 años. Un día recuerdo que fui a una iglesia en Quito. Entré, pues yo no tenía fe, no sabía mucho de Dios, mejor dicho, sabía poco o nada. Pero entré en una iglesia y le dije: Señor, concédeme un esposo que llene esos vacíos que llevo en mi corazón. Y yo, ingenua, pensaba que un hombre, un ser humano, iba a llenar esos vacíos en mi corazón. Se lo pedí, pero se me olvidó pedirle que no tomara, que no fuera mujeriego. Más adelante el Señor me concedería ese esposo, lamentablemente con esos 2 defectos. Él tomaba demasiado y era muy mujeriego. Recuerdo que nos casamos al año de ser enamorados. Ya nos casamos. Nos casamos porque él pasaba un tiempo muy duro, muy difícil, porque hacía poco había perdido a su mamá. Él empezó a tomar y pensé ayudarle. Pensaba que yo lo iba a ayudar, estando como yo estaba. Pensé que yo lo ayudaría a él. Qué ingenuidad la mía. Yo pensé que ese matrimonio me iba a traer pues paz a mi corazón, iba a llenar los vacíos, la familia que yo quería, la familia que yo nunca había tenido como yo quería. Lamentablemente no. Eso era cada vez peor. Yo creo que sí podía verme por dentro. Yo creo que tenía una llaga enorme en mi corazón. Porque ya no eran solo los recuerdos dolorosos, ya no eran las heridas nomás que tenía en mi corazón. Era también
las heridas que mi esposo me causaba por lo que él hacía. Se desaparecía 2, 3 días, tomaba. Ya tuvimos a nuestro primer hijo. Recuerdo que cuando recién di a luz, o mejor dicho, cuando iba a dar a luz, estaba embarazada de 7 meses. Y mientras yo estaba dentro, muy adolorida, yo me sentía con un poco de fiebre. Él en la parte de afuera estaba con otra chica. Eso y más un tío también de él, que entraron los dos. Yo no me pude levantar a atenderlos porque yo ya me sentía muy mal. Estaba tomado el tío de mi esposo, pero salió con unas groserías muy fuertes. Lo que yo recuerdo que dijo: con esta basura que te has casado. Yo solo me eché a llorar, no paraba de llorar. Me encendió una fiebre fuertísima. Al otro día mi esposo tuvo que llevarme a la maternidad de emergencia porque estaba a punto de perder a mi bebé. Cuando llegué a la maternidad ya me prepararon. Me dijeron que posiblemente iba a dar a luz ya de 7 meses de embarazo. Ahí recuerdo que le dije a mi esposo: si llego a perder a mi bebé, nunca más me vas a volver a ver. Una semana pasé en reposo y gracias a Dios todo salió bien. Cuando ya di a luz, no había quien me atendiera. Nos casamos jóvenes. Me llevó donde una tía. Yo tenía una vergüenza muy grande. Nunca nadie me había atendido. Nunca nadie se había preocupado por mí. Y pues quizá era el orgullo. No sé, me sentí extraña ahí en ese lugar, a pesar de que ellos con buena atención, pues ellos me atendían. En una de esas noches, yo recién dada a luz, mi esposo, recuerdo, llega con su camisa puro lápiz labial. Me dio sobreparto nuevamente y otra vez al hospital, o sea, otra vez donde el doctor. Esa era mi vida, de lágrima en lágrima. Yo recuerdo que se me vino un pensamiento a la cabeza. Pero aquellas palabras que yo había escuchado de la misión, de la verdad, de la confusión, que ya la tenía. Eso no se me borraba de mi cabeza, de vez en cuando estaba ahí. Y cada vez pasaban los años y era más seguido era la misión. Y se vino un pensamiento: ¿para qué sufrir? Pues dije, me encantaría morir a los 33 años, a la edad que murió nuestro Señor Jesucristo. Pero yo hablaba de muerte, de desaparecerme de este mundo. Menos mal que el Señor me escuchó de otra manera. Y alrededor de mis 32 a 33 años más o menos, en septiembre de 1999, viene mi Señor Jesús a mi encuentro. Viene a poner su santísimo dedo sobre mis heridas para curarlas desde la raíz. En una tarde, recuerdo, ya mi esposo no estaba ya en Ecuador. Mi esposo había viajado aquí a Londres. Y hacía como 3 o 4 años que había viajado. Recuerdo que salí a la tienda a comprar. Y empezaron las calumnias por todas partes. Calumnias de toda clase. Empezaron nuevamente, empezó mi tormento nuevamente. Pero ya empecé a sentirme como extraña. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, es como si Él caminara desde lejos. Viene poco a poco, pero como que ya manda a sus ángeles adelante.
Pues así dice la palabra de Dios, que Él envía a sus ángeles para ayudarnos. Yo empecé a sentir la presencia ya de los ángeles. Recuerdo que antes de que pasara mi encuentro personal con Él, antes de que Él llegara a mi vida, yo me encontraba en una fiesta, en un matrimonio, recuerdo, de mi cuñada. Yo ya no quería ir para esa fiesta, yo empecé a sentirme totalmente extraña. Pero por educación, y era la familia, tenía que ir. Cogí a mis 3 pequeños, me fui, estaba en la iglesia, como quiera estuve en la iglesia, en misa. Pero cuando fuimos a la residencia, me sentía totalmente un ser extraño, parecía que estaba en otro planeta. Miraba alrededor, me parecía todo extraño. Empecé a sentir como un murmullo. Nunca en mi vida había escuchado, jamás. Yo sé que eran los ángeles que estaban ahí, los ángeles de Dios, pero yo les podía entender perfectamente lo que me decían. No me hablaban con palabras exactas, era un murmullo, mas les entendía exactamente. Me decían, sal de aquí, porque aquí están tus enemigos. Ese era el mensaje, sal de aquí, porque aquí están tus enemigos. Decía, Dios mío, pero yo no creo haber tenido enemigos. Escuchaba calumnias, pero yo no sabía de dónde exactamente salían esas calumnias, de quién, de dónde era la raíz. Me quedé un buen rato más por educación, hasta me empezaron a ver extraña las personas que estaban al lado mío. Una persona, me acuerdo, que me preguntó, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pues puse de pretexto que uno de mis hijos tenía un poquito de fiebre y que estaba preocupada, pero no era verdad. No les podía explicar, porque yo tampoco me podía explicar lo que me pasaba. Así es que no soporté, cogí a mis 3 niños y salí. Cuando salí afuera, empecé a respirar una paz inmensa. Y ese lugar afuera era un poco peligroso. Una tía de mi esposo, recuerdo, que me dijo, no se vaya, Florcita, es peligroso este lugar. Yo le dije, voy acompañada de mis 3 pequeños y ángeles que nos acompañan. Cuando salí afuera, no caminé mucho y ya estaba un taxi ahí. Parecía que estaba esperándome a mí. Cuando me acerqué y le dije que me llevara, le di la dirección. Qué casualidad que el Señor había vivido cerca de ese lugar. Conocía perfectamente. Cuando llegué a casa fue algo diferente. Me sentí contenta, feliz. Pasó esa fecha. Nuevamente recuerdo que ya se iban acercando todos esos problemas. Ya sabía de las personas que empezaban a calumniarme, pero yo no sabía por qué. Yo solo me sentía acechada ya. De aquí, de allá, las calumnias de aquí y de allá. Y ya empiezas a sentirte un tanto diferente. Cuando llegó el día esperado. Para empezar, yo no he sido amante a las joyas. Mi esposo siempre me había regalado, me acuerdo, me mandó de acá una manillita, tenía una cadenita, y ese día no sé por qué me las puse. Si salí a algún sitio, yo no lo sé, porque yo casi nunca usaba eso. Y por la tarde, cuando salí a comprar, yo me encuentro con un familiar de mi esposo. No quiero dar nombres, no quiero lastimar a nadie, porque yo solo quiero, más que nada, hablar de las maravillas del Señor, de lo que el Señor hace. Así es que esta persona me miró tan enojada que yo le llamé la atención, yo la saludé y ya no me saludó. Yo le dije, ¿por qué no me saludaba? Que por qué estaba así. Y empezó a insultarme, a decirme de toda clase de malas palabras. Cuando en un momento inesperado yo le dije, saque todo su veneno. En el momento que yo le dije eso, levantó su mano y me dio una cachetada. Pues yo no me quedé tampoco, yo siempre la había respetado, pero no me quedé quieta, yo también se lo devolví. Hasta ahí llegué. En ese momento yo sentí un viento que me arropó,
pero pensé que era un viento normal y natural. Ya no era igual, ya nada era igual. En mi cabeza me retumbaban estas palabras: si alguien te abofetea una mejilla, muestra la otra. Era todo ese mensaje: si alguien te obliga a llevar la carga pesada, llévasele el doble lo que te pida. Eso retumbaba en mi cabeza. Me sentía como atada de pies y manos. La ira que me empezaba a dar, yo no sé para dónde fue. En ese momento ya no me salían palabras ni groseras de ninguna clase. Mi enojo se acabó. Me regresé a mirarle a ella, le dije: haga conmigo lo que quiera, yo no voy a pelear. Ella, viéndose en ridículo con la gente que estaba alrededor, me agarró de los cabellos, me empezó a arrastrar, me arañó la cara. Yo no me podía defender, ya no tenía ganas de defenderme. Era un sufrimiento como una mezcla de dulzura con amargura. No sé cómo expresar ni explicar. Pero vino una vecina a defenderme. Vecina, defiéndase. No tenía ganas de defenderme. Yo recuerdo que lo único que le dije fue esto. Una de las palabras que le dije: ¿por qué, le dije, usted habla tantas malas palabras? ¿Por qué me habla tan mal? Recuérdese que usted tiene hijas solteras todavía. Eso la hizo enojarse peor. Me insultó de lo peor. Me volví a toda la gente que estaba ahí y les dije: estas palabras ya no eran mías. Les dije: no me importa lo que ustedes digan o piensen, lo que tengan que pensar. A mí lo único que me interesa es que Dios me vea con buenos ojos. ¿Por qué digo que no eran palabras mías? Porque eso lo llevo hasta el día de hoy. Este llamado no se quedó ahí. Yo ya me fui para la casa. Ya se podrán imaginar cómo. Llegué a la casa, me saqué las joyas. Por primera vez peleo con el Señor. Hasta ahí yo no lo había conocido. Pero ahí me empieza una pelea grande con mi Señor. Yo le grité y le dije: ¿por qué? Mira lo que me has dado. Me diste una casa que yo nunca te la pedí. Mira lo que me hacen por la envidia. Palabras como esas le decía al Señor, muy enojada con el Señor, muy enojada. Poco a poco yo solo empecé a llorar y a llorar. Más tarde me acuerdo que llegó un primo lejano que es abogado a visitarme. Viéndome en el estado que estaba, arañada, lastimada mi cara, me dijo, le comenté lo que me había sucedido. Me dijo: si tú quieres, puedes presentar una denuncia y yo la puedo mandar a la cárcel. Le dije: no vale la pena. Dejémoslo ahí. Ya mi vida, a partir de ese momento, ya no era igual. Ya no. Ya el Señor me había abrazado con su espíritu. A partir de ahí, las calumnias continuaban. Los insultos de esta persona donde me encontraba me humillaba. Iba a una tienda, a veces la encontraba porque ella vivía a la vuelta de la esquina. Y cada que me la encontraba eran insultos de toda clase. Yo no le decía nada. La regresaba a mirar y pasaba. Me humillaba como no tienen idea. 3 años me sacudió el Señor. 3 años. De humillaciones, de calumnias. Me resentí con la Iglesia Católica. Me resentí con la gente católica.
me resentí con mi esposo. Cuando el Señor llega a tu vida, como dije al comienzo, puso su santísimo dedo en mis llagas, en mis heridas. Eso se me revolvió todo en mi corazón, como una casa que está sucia por muchos años. Había que revolverla toda para poder limpiar. En este caso, tenía que hacerlo el Señor. Yo sé que quizá no era su voluntad, pero era quizá la única manera para curar mis heridas. Llegó diciembre y yo seguía con lo mismo, pero hasta tanto antes que esto, recuerdo, yo no tenía con quién hablar, no sabía para dónde ir. Eso estaba fuerte en mí, ese llamado estaba fuerte, los resentimientos, el enojo. No sabía para dónde ganar. Así es que me acordé que mis hijos estudiaban en una escuela. El director era un pastor y uno de los profesores era pastor. Dije, me voy a hablar con él. Yo no quería saber nada de la Iglesia Católica, porque todas estas personas iban a la Iglesia Católica, comulgaban. Yo decía, son tarea de hipócritas, comulgan y ve lo que me hacen. Así es que cuando fui a hablar con este pastor, muy joven, él había nacido allá en el protestantismo y no sabía nada de la Iglesia Católica. Yo que no tenía conocimiento alguno ni de la Iglesia Católica, ni tampoco del protestantismo, solo aquellas palabras cuando era niña, que va a haber mucha confusión. Y exactamente eso viví. Me acuerdo que el pastor me dijo, siéntese. Yo le dije, ¿me puede escuchar? Sí, me dijo, siéntese. Él no me habló una sola palabra mientras yo le contaba la historia. Cuando yo terminé de hablar, cogió la Biblia, abrió y me dijo, el Señor te tiene tallada en la palma de tu mano. Luego me dijo, tú eres como una hija de Dios. Eres una hija de Dios. Ay de aquel que se atreva a hacerle daño a una hija de Dios. Como quien dijo, se las verá conmigo. Yo sé perfectamente que el Señor, no habiendo a quien más usar, y con lo que yo necesitaba, el Señor usó a aquel hombre. Y en ese momento me concede la gracia. Ya me había concedido la gracia de conversión. Luego me concede la gracia, la dignidad de hija de Dios, la dignidad que ya la había perdido. O quizá la tuve cuando fui bautizada. Luego, porque yo no vivía ni como hija de Dios, ni sentía, ni sabía que yo tenía un papá en el cielo, no un papá carnal, un papá en el cielo, que todo lo ve, el creador del cielo y de la tierra. En ese momento, yo descubro que tengo un papá. Fue algo tan bello y tan hermoso, sentirme tan amada de Papito Dios, Papito Yahvé. Yo era como una niña, yo me sentía como una niña en brazos de papá. Cuando ya regresé a casa, era un potrero más o menos antes de llegar a casa, porque no había muchas construcciones en aquel entonces. Yo sentía ganas de brincar, de saltar, de gritarle a todo mundo que yo tengo un papá, que encontré un papá, que el papá que había perdido lo había encontrado, pero este papá era un papá perfecto, que todo lo sabe, que todo lo puede. Ahí empezaría mi nueva etapa de mi vida, con todo un montón de problemas, pero sabiéndome amada de nuestro Rey. Al empezar el siguiente año, mi hermano mayor cayó muy mal. Él, por su enfermedad, había tomado medicamentos muy fuertes
y le dio cáncer al hígado. Yo sabía que le quedaba muy poco tiempo. Dejé a mis hijos encargados y me fui a visitarlo por una semana, porque él vivía en Guayaquil con mi otra hermana. Cuando fui a verlo a mi hermano, estuve una semana con él. A eso debo decir que yo ya había regresado a la Iglesia Católica, a la renovación carismática. Porque, perdón, hago un alto aquí, se me olvidó de compartir algo. Que cuando yo voy, este pastor, cuando hablé, me invitó a su iglesia, o más bien a su congregación. Yo vivía al sur, la congregación de ellos estaba al norte. Empecé a irme allá, ahí empecé a leer la palabra de Dios, empecé a alabar a Dios. Hablaban de un papá Dios, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca hablaban de Mamita Virgen. Y había ese vacío en mí. Fue por muy poquito tiempo, porque también en esta congregación hacían una obra de caridad muy bonita. Daban de comer a cerca de 100 niños. Y también me comprometí a ir a ayudarles allá una vez a la semana, los miércoles recuerdo. Y cuando allá cocinaban unos granitos blancos que son muy amargos, yo había escuchado que agua de estos granitos, de estos frijolitos que yo los llamo, era bueno para el dolor de cabeza, porque yo sufría un poquito de dolor de cabeza. Y yo me tomo un tanto ahí, casi un vaso. Prácticamente, imprudentemente, me estaba envenenando. Esa fue otra de las experiencias que viví. En este momento me sentí al borde de la muerte por primera vez en mi vida. Se empezó mi cuerpo a desmadejarse. Empecé a perder la visión. Se me taparon las vías urinarias. Esas hermanas preocupadas por mí me daban aceite, me daban de todo, me llevaron al policlínico. Yo ya me sentía que me moría. En ese momento prácticamente de agonía. Yo sabía que iba para cualquier sitio menos para el cielo, porque aún no estaba preparada. Y en esos momentos doy la segunda respuesta al Señor. La primera, prácticamente que no me importaba lo que digan, sino hacer la voluntad de Dios, en pocas palabras. Esta segunda respuesta le digo al Señor que me concediera una segunda oportunidad, porque mis maletas están vacías. Esto me agravé terriblemente, me afectó a la gastritis. Con esto me dio una gastritis crónica. Yo tenía arritmia cardíaca y para completar tenía muchos miomas, según el doctor me dijo, a mi útero y me lo iban a sacar. Así es que, con todo lo que les comentaba anteriormente, más todo esto, más la enfermedad de mi hermano. O sea, yo ya estaba en eso, cuando fui a verle a mi hermano, yo ya regresé a la Iglesia Católica. Regresé a la comunidad de Pentecostés al sur de Quito, con la hermana Blanquita. Mi grupo de oración quedaba en San Bartolo, la Iglesia del Espíritu Santo. Ahí empezaría mi nueva vida. Cuando yo empecé a asistir, y ahí, porque fue alrededor más o menos de un mes que estuve fuera de la iglesia, el Señor me regresó nuevamente y a confesarme de lo mal que me había expresado de los sacerdotes. Retomo nuevamente cuando yo voy a visitar a mi hermano. Ya lo visité, yo sabía que era la última vez que vería a mi hermano. Regresé a Quito nuevamente. Yo seguía tanto en el grupo bíblico como seguía en la renovación carismática, ya en el grupo de oración. Recuerdo que seguí un curso, el Seminario de Vida en el Espíritu, y un sacerdote tocó un tema sobre la Virgen Santísima. Cuando él tocó ese tema, se llenó por completo el vacío que yo tenía.
Ya llegó Pentecostés. Recuerdo que mi hermano se agravaba cada vez peor. Él pidió que lo llevaran a nuestro pueblo. En la noche anterior él viajaba y en esa noche yo fui para la vigilia de Pentecostés por primera vez. Recuerdo que era una iglesia llena de gente, que todos alababan, cantaban, danzaban. Yo me la pasé llorando toda la noche, orando por mi hermano, que ya se me iba. En efecto, al otro el día, cuando yo volví a casa ya de la vigilia, ya recibí la noticia que mi hermano, en cuanto habían llegado, miró a todos sus hermanos y en un suspiro se quedó. A los 6 meses de esto, estaba con muchas heridas en mi corazón. Seguía calumniada, humillada, seguía con las enfermedades. El 25 de diciembre, a los 6 meses de haberse ido mi hermano, me dan otra mala noticia. Muere mi mamá. Aquella estampita viva que yo tenía, a quien yo le cogía su mano para bendecirme, se me fue. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo me agravé. Pensé que ya era el final de mi vida. Me empeoré. Caí. La gastritis me afectó terriblemente. Y ya fui. No sabía para dónde ir, a qué médico acudir. Para mí era el final de mi vida ya. Y recuerdo que empecé en la renovación carismática. Nos habían hablado acerca del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo no me sabía aquel salmo, pero yo me bajaba de la cama enferma y solo decía esta oración: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Ese era mi consuelo, esa era mi oración. Y empecé a orar y a pedir al Señor que me diera un médico que viniera de Él. Porque ya como 2 médicos me habían dicho que me iban a sacar el útero, me iban a operar. Cuando fui a un policlínico, el doctor también me recetó pastillas para la arritmia cardíaca, que estaba muy avanzada. La arritmia cardíaca, perdón. No me asentó para nada, mi estómago lo rechazaba por la gastritis que tenía, a punto de darme cáncer. Y recuerdo que llega una vecina a visitarme, lo que nunca. Y yo le empecé a contar de mis problemas, mi enfermedad sobre todo, y que buscaba un médico. Y ella me dice: yo conozco un médico, un oncólogo, es muy buen médico, cobra un poquito, pero es muy buen médico. Le digo: ¿dónde queda ese médico? Me explicó dónde. Y me fui para ese médico. A mí no me gustaba, nunca me gustaron las tabletas, pastillas, no me gustaban. Yo era de aguas naturales. Así es que cuando fui donde este médico, me dice: ¿qué le pasa? Le dije en broma: pregúnteme, doctor, mejor qué no me pasa, porque no sabía ni por dónde empezar. Así es que empecé a narrarle mis problemas de enfermedad. Y le dije que también los otros médicos me habían dicho que necesitaba de operación. Me hizo unos exámenes y le pedí que me hiciera una biopsia porque yo sentía que mi gastritis estaba muy afectada. El dolor era terrible. Entonces él me dijo que en realidad, y me hizo un examen, lo cual salió una llaga muy grande, que yo me espanté al verla. Era como una quemadura que tenía en mi estómago, en la boca del estómago. Lo que él me dijo: vamos a empezar por partes, vamos a empezar por tratarle la gastritis.
Y ahí mismo eran como 300 tabletas. Empezaba mi prueba tras prueba. Esa era otra gran prueba y tenía que tomarlas al pie de la letra si es que quería curarme. Así lo hice, poco a poco tomé, ya obediente a lo que me decía. Ya llegaron ya más o menos eran a los 3 años, ya el doctor empezó a tratarme. Empecé poco a poco a recuperarme. Yo quería salir huyendo de la casa donde yo vivía con mis 3 hijos por todos los problemas, cuentos, enredos, calumnias. Recuerdo que mi esposo me llamó desde acá y me dijo: yo sé que era el Señor, tú no te mueves de tu casa, tú no te mueves de ahí, ni tú ni mis hijos. Escuchando me quedé. Entonces dije yo, pues aquí mismo empezaría a trabajar para el Señor. Empecé el grupo de oración, empecé el grupo bíblico como les había comentado. El Padre nos había preparado. Mejor dicho, yo no sabía que el Padre nos estaba preparando. A los pocos meses, creo que fue 2 meses de preparación, ya el Padre nos puso al frente a llevar los grupos bíblicos que llamaban, a dar enseñanzas, no 1 ni 2 personas. Eran de 30 para arriba personas. Y éramos 2 personas con cada grupo. Eran los padres de familia de los niños de la primera comunión, de confirmación. Así es que igual me involucré en Cáritas, ahí mismo en San Bartolo, en esa iglesia. Ahí también hacían una labor muy bonita. Así es que empecé ahí. Tanto era lo espiritual como también las obras de caridad. También tuve la oportunidad de ser catequista. Fue poco tiempo. Pero lo que más me encantó de todo fue que hubo el año de las misiones. Y el Padre preguntó que quiénes querían salir de misión. Yo fui una de las primeras que alcé la mano. Me encantaba la misión, me encantaba. Había ese fuego por dentro en mí que ya quería dar de lo que ya iba teniendo en mi corazón. Nos preparó, me acuerdo el Padre, después de prepararnos, nos hizo una misa de envío y nos dio esta cruz de misioneros. Ese fue el primer envío que tuve como misionera. ¿Y a qué lado salimos? Nos mandó para diferentes barrios, eran de 2 en 2. Recuerdo que él nos decía, muchos les cerrarán la puerta en la nariz, pero no se espanten, no se asusten ni se acobarden. Otros no les harán caso. Otros les dirán que están ocupados. Quizás sean pocos los que les escuchen, pero ustedes continúen dando el mensaje. Que Jesucristo está entre nosotros, llevando la buena nueva. Yo era la mujer más feliz recorriendo ese barrio al que nos habían dado por tarea, porque era un barrio para cada 2 personas y el barrio eran muchas personas, que tuvimos toda una semana recorriendo ese barrio, por toda calle por calle. Íbamos golpeando las puertas de la casa, nos encontrábamos en las calles y tal como el Padre dijo sucedió. Unos nos botaban la puerta en la cara, otros nos decían estamos ocupados, otros estamos comiendo, estamos cenando, otros en realidad se alegraban. Qué bueno, ya era hora que nosotros los católicos salgamos, que salgan de misión, que salgan a propagar también. Eso nos daba ánimos. Terminamos la semana de misión. Todas las personas que habíamos invitado para hacer una semana bíblica, dar las enseñanzas nuevamente en la iglesia. En realidad, para todas las almas, para todas las personas que habíamos evangelizado, llegaron muy pocas. Pero las pocas que llegaron, algunas de ellas se quedaron en la iglesia sirviendo a la iglesia. Eso a mí me dio mucha alegría, que estaban después de catequistas, estaban en las lecturas de la Biblia, las lecturas bíblicas. Así fue como empezó mi vida ahí. Y teníamos retiros
Éramos cada semana, estábamos preparando, llevábamos comida, preparábamos bolsas de comida para los hermanos de la tercera edad. En Navidad arreglando las bolsas de caramelos para los niños más pobres. En eso participaban también mis hijos, mis pequeños. ¡Qué dicha tan grande! Se me habían cerrado muchas puertas afuera, las puertas del mundo, pero se me habían abierto muchas otras puertas ya en la vida espiritual, en mi nueva vida, en mi nueva experiencia. Tiempo después, pues yo en los caminos del Señor me acuerdo que mi esposo me dijo, cuando recién empezaba, me dijo mi esposo que había aplicado para los papeles aquí en Londres. Yo empecé a orar y a orar. Yo no le pedía que vengamos, yo le pedía que nos reuniera. Pues que sea donde sea su santa voluntad, que nos reuniera nuevamente como familia. Seguí orando en total entre los 3 años de prueba dura que viví. Pero de todo eso me sanó el Señor. No me sacaron el útero. Para la arritmia cardíaca no tomé ningún medicamento. Lo de la gastritis me la trató el doctor. Hoy me molesta de vez en cuando, pero en realidad, hasta el día de hoy, estoy aquí. Así es que 4 años después, a mi esposo, bueno, todavía no sabíamos. Yo dije, yo ya no quiero estar aquí. Yo quiero estar cerca ya de mi esposo. Decidimos con mi esposo para viajar a Francia, porque ahí tenía familia, ahí tenía mis sobrinos. Así es que estuve ahí alrededor de cerca de 3 meses, cuando la gran noticia que a mi esposo le salieron los papeles. Hasta eso, un día miércoles, antes de que me diera la noticia a él, una chica, recuerdo que la encontramos en la calle, una chica que yo conocía. Estaba con mi hijo allá en Francia y yo andaba buscando una pieza para salirme de donde estaba. Y ella me dijo, mire, la verdad es que donde nosotros vivimos hay una pieza, pero ese lugar no es para usted. Y se vuelve a decirme estas palabras, el Señor le tiene un bonito lugar para usted. Y en ese momento yo supe que esas palabras venían de Dios. Me consolaron. Yo no sabía de qué se trataba, de qué sitio más me consolaron. Yo me la abracé a ella y le digo gracias porque esas palabras no vienen de ti. Dicho y hecho, el día viernes, eso fue el día miércoles, el día viernes, me da la gran noticia a mi esposo que le salieron los papeles. Éramos muy felices, mis hijos y yo, mi esposo también. A pesar de que mi esposo no estaba tan solo que digamos, porque acá se consiguió su compañera y él vivió cerca de 7 años con otra mujer acá. Yo lo sabía en mi corazón, pero yo me hacía la que no sabía. Trataba de ignorarlo para sobrellevarlo todo y esperaba en el Señor, ya más aún cuando sabía ya de Dios. Así es que cuando él me da la noticia de que ya le habían salido los papeles, en ese momento nuevamente esas palabras de aquella chica, el Señor le tiene un bonito lugar para usted. Ahí supe que ese bonito lugar era al lado de mi esposo y era acá. Así es que no pudiendo reunirnos en Francia ni aquí directamente y desesperados por encontrarnos, mis hijos que querían ver a su papá, mi esposo que quería ver a sus hijos y él no podía viajar por la visa, no podía viajar a Francia, decidimos viajar para España y allá nos reunimos. Después, cerca de 8 años, porque en diciembre cumplíamos 8 años ya y fue en septiembre, nos reunimos allá. Estuvimos unos pocos días y nos tocó regresar nuevamente para Ecuador a hacer los papeles como es debido para volver nuevamente para acá. Cuando vengo aquí a Londres, cuando recién me llamó el Señor, yo le había pedido algo al Señor. Le dije, Señor, saca de mi corazón a mi esposo y ocupa tú ese primer lugar en mi vida.
ocupa ese primer lugar en mi corazón. Porque yo había hecho de todo, hasta me había sentado a tomar con él licor por complacerlo, pero nada lo cambió. Nada lo cambió. Y en ese momento, cuando yo le digo eso al Señor, poco a poco yo ya me sentía un poco más llena del Señor. Ya sentía, ya lo miraba a Él, pero me sentía un tanto extraña con Él. Obvio, pues de parte de Él tampoco había el mismo amor para mí, puesto que Él vivía con otra persona. Cuando llegué acá parecía todo bien, pero en realidad no estaba bien, no estaba todo bien. El Señor, locamente enamorado de mí, que no me dejaba ni a sol ni sombra. Él me conquistaba, Él sabía cómo conquistarme. Yo estaba en la cocina, estaba cocinando y sentí unas ganas tan grandes de alabarlo que yo corría para mi cuarto, me encerraba y empezaba a alabarlo a Dios, a decirle cuánto lo amo. Y después volvía nuevamente a la cocina. El primer flat que tuvimos, o el primer departamento, era un mini departamento. Era apenas un cuarto muy pequeño, con una salita diminuta y una cocina muy pequeñita. Pues mis hijos dormían en la salita y mi hijo pequeño pues dormía conmigo porque mi esposo prácticamente él trabajaba por la noche. Y un día de estos, gran sorpresa, otra vez mi esposo llegó con aquella pinturita de labios nuevamente en el cuello de su camisa. Ay, Dios mío, otra vez lo mismo, dije yo, Señor. Pero Él me había dicho que había terminado con aquella mujer. Porque cuando yo llegué, yo le había preguntado a Él. Él no me negó, pero me dijo que había terminado. Pero aquello había sido mentira. Ahí otra vez me volví al mundo y otra vez el enojo conmigo. Ahí fue la última pelea que tuvimos. Ahí me salió el indio, como dicen. Me enojé tanto, le reclamé tanto y le dije que no le bastaba. ¿Por qué me trajo si me traía a sufrir nuevamente? Después de un rato, después de la pelea, reaccioné y dije, Dios mío, Flor María, ¿qué te pasa? Él no sabe de Dios, tú ya sabes de Dios. Empecé a orar y a orar y a orar hasta más no poder. El Señor me concedió la gracia del fervor tan grande que yo no paraba de orar. Y hasta eso ya nos habíamos cambiado al lugar donde vivimos ahora. Este lugar es más grande, el flat es de 2 plantas. Y un día recuerdo que él se había olvidado el mobile phone porque lo cuidaba tanto, no dejaba que nadie le tocara. Y él estuvo en la planta baja, yo me encontraba arriba. En lo que suena el teléfono contesto y me contesta aquella mujer. Y me dice, ¿se encuentra Juan? Juan se llama mi esposo. Le digo, sí, ¿de parte de quién? Dice, de parte de la mujer. Yo me pregunto, entre mí digo, Dios mío, si ella es la mujer, ¿yo quién soy? Yo, para no hacerla sentir mal, ella me pregunta, ¿quién eres tú? Le digo, yo soy la novia. Me dice, otras me la han querido quitar, como quien dijo, tú tampoco me lo quitarás. Sí, soy la novia, le dije. Me dijo, si quieres ven, yo te voy a indicar que no sé qué, anda con tal ropa, lo vi. Pues como que ya me sonaba que se veía en algún sitio, pero no sabía la hora. En uno de esos días que pasaban, me visita por primera vez la madre de mi Señor. Yo no la vi, pero en realidad no me hizo falta verla. Porque cuando sentí su presencia llenaba todo el cuarto, todo el lugar, toda la casa se llenaba de esa presencia, de aquella niña tan bella en mis sentidos. Yo la podía ver con mis ojos espirituales. Ella estaba ahí al lado de mi cama. Eran 6 en punto de la mañana. Yo ya dormía sola.
Mis hijos dormían en sus cuartos. De golpe me despertó y me dijo estas palabras: ora para que tu esposo, lo llamó esposo cuando aún no nos casábamos todavía por la iglesia, ora para que tu esposo no caiga en tentación. Cuando yo acordé, estuve con el rosario de rodillas en el piso. Yo no sabía, no me dijo qué orar, qué rezar, no me dijo qué oración hacer, pero yo en ese momento era con mi rosario y me salía como pétalos de rosa de mis labios, de mi boca. Esa oración tan dulce, el Santo Rosario, que por primera vez me salía. ¡Qué día tan bello! Yo diría como Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor se digne en visitarme? Cuando por la tarde llegó mi esposo, yo contenta, radiante de felicidad, ahí supe que en la mañana había tenido la tentación mi esposo, que todavía se veía con aquella mujer, con aquella hermana. En realidad no sabían ni el uno ni el otro, no sabían lo que hacían. Estaban en la oscuridad ambos. Y cuando yo le dije a mi esposo, mira, le conté la experiencia, lo que había pasado y lo que me había dicho. Él a mí no me dijo nada. Pero después me comentó que cuando yo le di el mensaje, dice que él sintió como un balde de agua helada en todo su cuerpo y sintió tanto la fuerza para poder enfrentarse a aquella tentación que él tenía. Era la Madre de mi Señor quien intercedía por la conversión de mi esposo. Y fue su intercesión la que hizo cambiar a mi esposo. Otra experiencia que tengo también, que me da a probar el Señor de su agonía, que más adelante lo explicaré porque tendría que decirlo detalladamente lo que ocurrió. Muchas otras experiencias, pero a la experiencia que quiero llegar es a la experiencia de la cual el Señor ya me confirmaría definitivamente la misión. Yo sabía que el Señor poco a poco me iba mostrando la misión. Poco a poco era obras de caridad acompañado con la evangelización. Así empecé desde el primer día, que hasta el día de hoy lo tenemos. Así es que cuando cuando ya estábamos acá, fuimos a la semana siguiente, ya íbamos a la iglesia. Me acuerdo que fuimos a Stockwell porque aún no se cambiaba la capellanía todavía. Así es que ahí fuimos y después de poco tiempo la capellanía se mudaría para donde está ahora, en Vauxhall. Ahí sería otra de las bellas aventuras. Mi misión estaba en la capellanía latinoamericana. Ella sería mi madre, la que me vería crecer espiritualmente, la que sería testigo de mi sanación interior. Ahí tengo tantos recuerdos, tantos de hecho que toda mi vida espiritual la debo a la capellanía latinoamericana. Recuerdo que fuimos al grupo, invitaron. Por primera vez escuché que invitaban a un grupo de oración. Ese día no fuimos, pero para el siguiente ya estábamos presentes ahí. Mi esposo no quería mucho, pero yo le dije que me dejara aunque sea a mí. Yo no quería perderme el grupo de oración. Y había estado bastantito tiempo atrás, creo que alrededor de 1 o 2 meses sin el grupo, pero yo me pasé sacando cassettes de los cassettes que había traído y lo daba en las escuelas a la gente latina, las señoras latinas. Yo me les acercaba y les daba. Terminé mi grabador, el equipo que tenía lo terminé, se quemó porque yo sacaba muchos cassettes para regalar. Así empecé evangelizando acá. Luego, cuando ya empezamos el grupo de oración, era un grupito en realidad de unas canciones.
la coronilla y la divina misericordia, una poca oración y eso era todo. Como dijeron después, era un grupo de amigos. En realidad era un grupo de amigos. Pero el Señor quería algo más. Quería mucho más que un grupo de amigos. La gente empezó a llegar. Yo veía la necesidad, yo traía ese fuego en mi corazón. Había esa necesidad de dar la palabra, de compartir la palabra con las personas que ya llegaban, nuestros hermanos, que cada día llegaban más. Me le acerqué a la persona que había empezado el grupo y yo le decía que me diera la oportunidad, que hablemos de la palabra de Dios ahí. Decía, no, lo de la misa basta. Le digo, no es suficiente. No, hay que desarrollar un tema, hay que desarrollar algún mensaje para dar. La gente está sedienta. Le pedí algunas veces hasta que me concedió. Desde entonces llevaría el ministerio de la palabra que el Señor me había concedido desde el día que me llamó. Ya me había preparado en el estudio bíblico, había evangelizado, tenía un tantito de bases, pero en realidad no confiaba en mí. Yo confiaba en aquel que me había llamado a proclamar su palabra. Así es que yo me quedaba hasta la madrugada buscando el tema, le decía, Señor, ¿de qué quieres hablar a tu pueblo? ¿De qué está necesitado, Señor, tus hijos? Y hasta que el Señor no me daba, yo no me acostaba a dormir, a veces hasta la 1 de la mañana. La gente empezó a llegar y asimismo había tanta necesidad, tanto espiritual como material. Dirán ustedes, Londres, sí, aquí también hay mucha gente necesitada. Gente que no tiene papeles, gente que ha perdido sus trabajos, gente que está recién llegada. Hay mucho que hacer también. Había en aquel entonces muchísimo que hacer. Así es que recuerdo que entre esos temas que iba llevando, la gente empezó a despertarse en la fe. Había más alabanza, había más oración. Empezó a tomar cuerpo de grupo de oración. La gente ya era bastante. Empezó a abrirse el ministerio de visita a los enfermos. Empezamos a visitar a los enfermos. Empezamos ya a orar por los demás, a interceder ya por los demás. Había un fuego grande había en aquel grupo de oración. Pero como no todo es color de rosas, también empiezan los problemas. Así es que entre esas veces que ya llevaba la palabra, un buen día el Señor no me dio la palabra, yo no me sentía tranquila. Yo me llevé otro mensaje a pesar que no me sentía en paz. Decía, Dios mío, pero pues este mensaje tú no me lo has dado, pero sin embargo yo voy a llevarlo, porque no voy a ir con las manos vacías. Ese día recuerdo que ya llegaba el momento y dijo un chico que quería compartir su testimonio con nosotros y le dimos la oportunidad que pase a contar. Ese joven empezó a llorar y a llorar de su sufrimiento, de su dolor, de lo que había pasado de niño. Y en ese momento sentí en mi corazón el mensaje que quería que dé. Era Mateo 25:34. Mateo 25. Yo no sabía de qué se trataba el mensaje. Terminó de hablar aquel chico. En ese momento, cuando ya me tocaba dar el mensaje a mí, pasé con mi Biblia, que aquí la tengo, con esta Biblia. Cuando yo ya vi el mensaje, cuando abrí la Biblia, en ese momento ya les dije que a todos nos pongamos de pie para proclamar la palabra. Yo sentí en ese momento una fuerza del Espíritu Santo, una presencia del Espíritu Santo que me cobijaba total y absolutamente toda. Sentí que hasta mi voz la sentía diferente, con una autoridad tal. Sentía la autoridad en mis ojos, en mi mirada. Sentía que cada palabra ya no era mía. Sentía que cada palabra que decía, porque el mensaje dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y lo que continúa, cada
Una palabra salía de la Biblia. Era como que en el aire, como que decía el Señor, esto tendrán que hacer de aquí en adelante. Esto tendrán que hacer. Y al final dice la palabra de Dios: malditos, id para el fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque anduve forastero, no me acogisteis en vuestra casa. Yo quedé temblando con aquel mensaje. Yo lo llamo la gran profecía. Yo le llamo la profecía. No podía bajar mis brazos, no podía bajar la palabra de Dios. Yo nunca me había imaginado que su palabra era tan viva, era tan real, que es el mismísimo Jesucristo, que a través de la boca de los sacerdotes o de quien la proclama, habla el Señor. Poco a poco ya fui volviéndome a la normalidad. Claro, ya bajaba, descendía de la nube en la que estaba. Poco a poco, pero así mismo después. Como dice el profeta, tu palabra, Señor, me ha acarreado tantos problemas. Pero hay un fuego en mi corazón. Cada día que pasaba, empezaron los problemas. Empezaron ya los celos espirituales, de toda clase. Ya sentíamos que ya las personas que no querían que demos la palabra, que dé la palabra. Bueno, muchas cosas. Yo no quiero contar o detenerme en los problemas, porque el Señor ha dicho muy claramente en su palabra que uno debe tomar su cruz y seguirlo, porque dice que no somos dignos de Él si no lo hacemos. Así es que los problemas que sucedieron fueron muy grandes, pero aquellos problemas de quizá de envidia, de celos que se despertaron en la capellanía latinoamericana, eso a mí me ha ayudado a crecer grandemente, porque yo entendí que mi lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas invisibles del mal. Así es que empecé a combatir contra esas fuerzas invisibles de mal. Muy bien, el Señor cada día me iba aclarando cuál era mi misión. Mi misión, pues, era defender a la capellanía de todas las fuerzas del mal, enfrentarme a todo lo que atacaba la capellanía. ¿Que cómo? Pues era muy duro, muy difícil, pero para eso el Señor me iba preparando poco a poco. Se dividió por primera vez nuestra comunidad. Hasta eso ya había un grupo de jóvenes que lo llevábamos por los días sábados por la noche, porque el día domingo era el grupo. Nos quedamos con el grupo de jóvenes. Y allá empezamos, ya empezó el fuego. O sea, eso no lo detenía, porque lo que es de Dios es de Dios. Llegó el 2006, en donde nosotros todavía no estábamos casados por la iglesia. Teníamos la necesidad de casarnos por la iglesia. Así es que decidimos casarnos por la iglesia. Fuimos a casarnos en Ecuador. Cuando volvimos de allá, en el avión, me acuerdo que yo le dije a mi esposo, yo ya sabía del Santísimo, yo ya estaba enamorada del Santísimo. No tanto, pero ya tenía conocimiento. Y le dije, ¿por qué no le decimos al Padre para que nos exponga el Santísimo, aunque sea una vez al mes? Cuando llegamos, así lo hicimos, le dijimos, fuimos donde el Padre y le pedimos que de favor lo expusiera al Santísimo. Y para eso lo decidimos que fuese el primer sábado de cada mes. Y teníamos adoración al Santísimo una vez al mes. El Padre iba, lo exponía y él se iba. Pues yo no sabía qué hacer. Pues empezamos con las alabanzas, empezamos a hacer la coronilla, lo que el Espíritu Santo nos inspiraba, hasta que poco a poco fuimos buscando ya cómo adorar al Señor.
a ver los pasos de adoración al Santísimo. Poco a poco empezamos con unos 4 o 5 jóvenes, nada más, mi esposo y yo, y unos 4 o 5 jóvenes. Y no quiero dar los nombres para que no se me pongan celosos si alguno no nombro. Pero ellos hasta el día de hoy nos acompañan. Entre ellos, pues quizá más adelante vaya a dar los nombres que dan testimonio de ello. Pasó el tiempo, éramos solos. Pasaba el tiempo y parecía que no iba a llegar nadie. Poco a poco fue de gota en gota, poco a poco empezaron a llegar la gente. Y nuestra petición era, Señor, que se llene la iglesia. Señor, que se llene la iglesia, que venga mucha gente a adorarte, Señor. Que venga mucha gente a adorarte. En ese tiempo no había adoración del Santísimo, no habían misas entre semana en la capellanía, no había fiesta de la Divina Misericordia, no había fiesta de la Navidad, no había nada de eso, nada. De aquí me acuerdo que el Señor nos inspiró a empezar a hacer con los jóvenes, con poquitos jóvenes, hacerlo en el grupito ahí, celebrar, me acuerdo, la fiesta de la Navidad. Y vi y sentíamos que el Señor le era grato al Señor. Y la gente empezó a llegar a esa fiesta. Eso cada día iba creciendo, cada año era más y más. Tuvimos que buscar locales porque la gente ahí no entraba. Empezó a despertarse la gente a hacer las novenas en Navidad. Empezamos a propagar no solo la misericordia de Dios, sino también la novena. A hablar lo que significa la Navidad. A propagar la devoción a la Virgen Santísima. Y eso lo hacíamos cada sábado, el primer sábado de cada mes. Porque más después haríamos ya las 1000 Ave Marías y adoración del Santísimo, y pedimos al Padre que por favor nos fuera a confesar, porque teníamos la necesidad de confesarnos. Y pues el Padre, me acuerdo que nos dio 20 minutos. 20 minutos no era nada, porque había gente que ya quería confesarse. Queríamos confesarnos y no alcanzábamos. Teníamos que buscar a veces en otro sitio. Había muchos sacerdotes, pero pues muchos de nosotros no hablábamos el inglés para buscar. Teníamos que ir por otros lados. Teníamos que hacerlo rápido, a ver las confesiones para pues alcanzar a otras personas. 6 años fue de adoración al Santísimo para que se abran las puertas a la nueva evangelización de la capellanía latinoamericana. Esto yo lo cuento para glorificar al Señor. Esto lo cuento porque fue una orden del Señor que diera testimonio. Yo lo había aplazado mucho tiempo, muchos años atrás. Y el Señor muy duro me habló y me mandó a hablar, a dar testimonio de esto. Porque en realidad nosotros no somos los que hemos hecho, sino es el Señor que Él quiere ser glorificado. Porque personas como nosotros, que ni hablar a veces podemos, ni expresarnos podemos, quizá que no somos mucho de ciencia, no sabemos de teología, pero más el Señor, era Él que quería ser glorificado y quiere ser Él glorificado. Por eso, para la honra y la gloria de Dios, yo estoy contando este testimonio por voluntad de Dios, porque Él me lo ha pedido. Así es que continúo. Seguimos adelante. Por un lado, los problemas. Ya empezó la envidia que solo ellos llevan. Así es que para nosotros era una felicidad grande que el Padre retomara, porque eso le correspondía a los sacerdotes, no a nosotros. Nosotros, eso fue una gracia de Dios, porque el Señor pues quería que oremos durante esos 6 años para pues dar una nueva apertura a la nueva evangelización que se abriría después la capellanía. Así es que 6 años completados, nos dijo el Padre que deseaba llevar Él. Le dije, encantados, Padre, si en verdad esto les corresponde a ustedes. No nos opusimos para nada, puesto que a ellos deberían estar ahí adorándolo, ellos deberían estar ahí llevando lo que es la adoración del Santísimo. Nosotros nos quedamos ahí en la alabanza con el ministerio de música. Ahí seguíamos nosotros, hacíamos una parte, había otras personas que hacían otra parte. El Padre Carlos, que ya está desde el 2010, ya
Él empezó a llevar ya, habían confesiones. Ahora, para la honra y la gloria de Dios, hay 2, 3 sacerdotes confesando, una fila grandísima, la gente que se confiesa, va muchísima gente ahora ya a adorar, a alabar al Señor. Eso para nosotros es un gozo y alegría, de verdad. La honra y la gloria sea para el Señor, que se dignó en mirar a nosotros, porque mi esposo y yo somos después de la conversión de mi esposo, somos los responsables principales de esta comunidad, de este ministerio de intercesión, de alabanza, de obras de caridad, porque eso no podemos ayudar a la capellanía con las manos vacías. No, es la oración y la caridad por otro lado. Es así como se combate las fuerzas del mal. No hay de otra forma, con la sencillez y con la verdad. Así es que muchas otras experiencias que pasamos ahí, llegó una segunda el 2017, hasta el 2017 seguimos en la capellanía, pero ustedes saben que el mal ataca, el maligno ataca, y otra vez hubo otra segunda división de nuestra comunidad. El maligno quería destruir nuestra comunidad, pero no ha podido ni podrá nunca, porque lo que es de Dios es un apostolado que el Señor nos ha llamado, nos ha dado, y a través de nosotros pues pasa la gracia para muchas almas. Ese es nuestro llamado, nuestro apostolado.